Rosa caminó cuesta arriba junto a su hija. No estaba buscando problemas. Ni siquiera estaba segura de lo que sospechaba. Pero había algo que no le cuadraba. Su marido había dicho que iba a otro lugar. Y sin embargo, el carro estaba allí, frente a la casa de su mejor amiga. Rosa se quedó inmóvil. Su hija también. Porque hay momentos en la vida donde el corazón entiende la verdad antes que la cabeza. Y en ese instante, Rosa supo que algo se había roto para siempre. Lo que no sabía era que años después sería ella quien terminaría ganando. Y que las dos personas que la traicionaron terminarían pagando un precio mucho más alto de lo que imaginaba. Pero para entender esa historia, tenemos que volver al principio, a una niña que ni siquiera nació en un hospital. Rosa no nació en un hospital, nació en una casa humilde, ayudada por una partera. Y desde el primer día, la vida le enseñó que nada sería fácil. Era la menor de 5 hermanas, la última, la más pequeña, y también la que más trabajo hacía. Mientras otras jugaban, Rosa limpiaba. Mientras otras descansaban, Rosa ayudaba. Con el tiempo, empezó a sentir algo que nunca pudo explicar del todo, que dentro de su propia casa era más sirvienta que hija. Pero el trabajo duro también le enseñó algo. Le enseñó a resistir, a levantarse temprano, a seguir adelante cuando nadie te ayuda. Y esas lecciones terminarían salvándole la vida años después. Rosa creció en una época donde las reglas para las mujeres eran simples. No salgas sola, no hables con hombres, no levantes la vista cuando pase uno por la calle. Su madre, doña Petra, era de esas mujeres que confundían el control con el amor, que creían que mientras más corta fuera la jaula, más seguro estaba el ave. Rosa era inteligente, era bonita, era de esas personas que llenan el cuarto cuando entran. Pero en esa casa, todo eso era peligroso. Un martes por la tarde, Rosa cometió el pecado más inocente del mundo. Abrió la puerta de su casa para hablar con un vecino que preguntó por una dirección. Eso fue todo. Una conversación de 30 segundos, pero doña Petra entró al cuarto donde Rosa había estado y dijo las palabras que Rosa nunca olvidó en su vida. Aquí huele a hombre. Y tenía razón, porque el joven que llevaba semanas mirándola desde la calle había aprovechado ese momento para colarse adentro. Se llamaba Ernesto y estaba escondido debajo de la cama. Doña Petra no tardó en encontrarlo. Lo que siguió fue un escándalo monumental. Palos, gritos, el vecindario entero asomado en las ventanas. Ernesto salió corriendo por la puerta como alma que lleva el diablo. Y Rosa, en lugar de quedarse llorando, salió corriendo detrás de él. No por amor todavía, por rabia. Rabia contra su madre, contra esa jaula, contra esa vida donde una mujer no podría abrirle la puerta a un extraño sin ser juzgada. Esa noche, Rosa no volvió a la casa de su madre. Se fue a vivir con Ernesto, sin anillo, sin permiso, sin mirar atrás. Y doña Petra, que nunca entendió que las jaulas no retienen, expulsan, se quedó sola con su orgullo y con sus reglas. Cuando conoció a Ernesto, creyó que por fin estaba construyendo algo suyo. Se casaron, formaron una familia, tuvieron hijos y durante muchos años compartieron una vida entera. Ernesto no era un hombre perfecto, tenía un carácter fuerte, a veces difícil, a veces complicado, pero también era trabajador. Cumplía con su familia, crió a sus hijos y durante mucho tiempo Rosa creyó que seguirían juntos para siempre. Por eso lo que ocurrió después dolió tanto, porque las peores heridas no las provocan los desconocidos, las provocan las personas en quienes confiamos.
y había alguien en que Rosa confiaba completamente. La vida con Ernesto no era fácil, pero era suya. Tuvieron 3 hijos en los primeros años, 2 niñas y un niño. Rosa los crió, los alimentó, los educó con la misma energía con que había salido corriendo de la casa de su madre, con determinación absoluta. Ernesto era un hombre de presencia, alto, fuerte, de esos que cuando entran a un lugar la gente voltea a mirar. Tenía carácter, tenía genio, y a veces ese genio se le caía encima a todos. Un día atropelló un perro en la calle. El animal quedó herido en el pavimento. Ernesto se bajó del carro, miró al perro, y sin que nadie lo esperara fue por una lata de gasolina del maletero. Le echó gasolina al animal y le prendió fuego. La gente que miraba no entendía. Ernesto dijo sin inmutarse: para que no sufra. Era ese tipo de hombre que hacía las cosas a su manera, que tenía su propia lógica, que no pedía opiniones. Rosa convivió con todo eso, porque también había otro Ernesto, el que llegaba con comida cuando había poca, el que se reía fuerte y llenaba la casa, el que a veces la miraba como si fuera lo único que valía la pena. Y Rosa se aferraba a Ernesto. Al otro aprendió a sobrevivir. Pero hay algo que Rosa nunca aprendió a sobrevivir: la traición. Se llamaba Marlene. Apareció en la vida de Rosa como aparecen las personas peligrosas, despacio, con sonrisa, ofreciendo exactamente lo que uno necesita: compañía, escucha y lealtad. Rosa, que cargaba años de silencio, encontró en Marlene una válvula de escape. Le contaba todo: las peleas con Ernesto, sus miedos, sus sueños, lo que sentía por dentro cuando nadie la veía. Marlene escuchaba, preguntaba, asentía y guardaba cada palabra, no para protegerla, para usarla después. Porque Marlene no era lo que parecía. Era de esas mujeres que miran la vida de otra y en lugar de alegrarse, calculan cómo quedarse con un pedazo. Con los meses, el nombre de Marlene empezó a aparecer en boca de Ernesto. Marlene opina que. Marlene entiende estas cosas. Marlene me dijo. Rosa no notó nada, porque confiaba, porque era su mejor amiga, porque las traiciones más perfectas siempre llegan disfrazadas de lealtad. Un martes por la tarde, Ernesto se colocó su mejor camisa, se perfumó, agarró las llaves del auto y le dijo a Rosa: me voy a ver a mi mamá, regreso más tarde. Rosa sintió, siguió en la cocina, pero 10 minutos después escuchó algo. El auto de Ernesto, su motor tenía un sonido peculiar, un ruido específico, inconfundible, y Rosa había aprendido a reconocer a cuadras de distancia este sonido. Es como si fuera sido una firma sonora. Y ese sonido estaba subiendo por unas calles cercanas a donde Rosa vivía. Así que Rosa, junto con su hija más pequeña, decidió salir y averiguar a dónde había ido ese auto con ese sonido, a ver si era el mismo. Y ahí estaba el carro de Ernesto, parqueado frente a la casa de Marlene. Rosa se quedó paralizada, exactamente 3 segundos, solo 3. Luego, algo en ella se rompió y algo más se despertó al mismo tiempo. Lo que vino después fue épico. Rosa llegó al carro y con lo que encontró a mano empezó a reventarlo. Los espejos, el parabrisas, la carrocería, golpe tras golpe, mientras lloraba y gritaba con una rabia que venía de muy adentro. No solo de ese día, de años, de aguantar el mal genio, de criar sola mientras él aparecía y desaparecía, de contarle sus secretos
a una mujer que lo usó como mapa para llegar a su cama. Ernesto salió corriendo de la casa y lo que hizo en ese momento dice todo lo que necesitas saber sobre ese hombre. En lugar de arrodillarse, en lugar de pedir perdón, en lugar de enfrentar lo que había hecho, Ernesto le gritó a Marlene que saliera. Sal, enfréntala. Esto también es tuyo. Marlene no salió. Marlene, que había sonreído en la cara de Rosa durante años, se quedó escondida adentro. Porque las cobardes siempre se esconden cuando llega la verdad. Rosa miró a Ernesto. Ernesto la miró a ella. Y en ese silencio de 3 segundos, Rosa entendió todo. Que ese hombre no iba a cambiar. Que esa amistad era mentira. Que había estado sola mucho antes de ese momento. Se limpió las lágrimas. Se fue a su casa. Cuando llegó el momento de ayudar a sus hijos, Ernesto hizo cuentas. Descontó los lentes. Descontó el reproductor que alguien había robado del carro luego de que le partieran los vidrios y lo destrozaran. Descontó cada cosa que pudo. Y al final entregó apenas unas migajas, como si el dolor pudiera cobrarse en cuotas. Ernesto se quedó con Marlene. Y aquí empieza la parte que la gente que lo conocía no podía creer. Marlene, que había perseguido a Ernesto con tanta determinación, resultó ser exactamente lo que Rosa nunca fue: ingrata y manipuladora. Completamente incapaz de valorar lo que tenía. Se fueron a vivir juntos en un barrio que no era precisamente el que Ernesto imaginaba cuando dejó su vida anterior. Una casa pequeña, una calle ruidosa, vecinos con sus propios problemas. Ernesto, que era hombre de carácter, pronto descubrió que Marlene también tenía el suyo. Y el de ella era mucho peor. Mientras Rosa aguantaba en silencio y ponía la otra mejilla, Marlene peleaba de frente, lo humillaba, lo contradecía en público. Lo trataba como un desprecio que Ernesto nunca había experimentado antes. El hombre, que había sido imponente en su propio hogar, en esa casa nueva, se fue achicando. Y como si el universo quisiera completar el cuadro, Marlene le fue infiel. A él, al hombre que había dejado a su familia por ella. El mismo error, el mismo dolor, solo que ahora era Ernesto que lo recibía. La gente del barrio lo sabía. Los amigos lo murmuraban. Y Ernesto, que en otro tiempo hubiera reaccionado con toda su fuerza, se quedó callado. Porque en el fondo sabía que no tenía autoridad moral para quejarse. Había sembrado exactamente lo que estaba cosechando. Sus hijas lo llamaban de vez en cuando, porque eran buenas personas como su madre las había criado. Pero su hijo no volvió a llamar. Nunca. Rosa reconstruyó su vida con la misma energía con que había salido corriendo de la casa de su madre años atrás. Sin mirar atrás, sin pedir permiso, sin esperar a que nadie le dijera que podía. Trabajó, crió a sus hijos, se reconstruyó y cuando menos lo esperaba, cuando ya había decidido que el amor era un capítulo cerrado, apareció Aurelio. Era diferente a todo lo que Rosa había conocido. Callado, donde Ernesto era ruidoso; suave, donde él era brusco; presente, donde él había sido ausente. Aurelio la miraba como si el tiempo sobrara, pero había algo que Aurelio le dijo desde el principio con honestidad absoluta: que no podía tener hijos. Los médicos lo habían confirmado años atrás. Rosa lo escuchó, lo miró y le dijo que eso no cambiaba nada, porque Rosa ya tenía 3 hijos y lo que buscaba ya no era más familia, era paz. Pero la vida tenía preparada una última sorpresa. Un año después de estar juntos,
Rosa descubrió que estaba embarazada. Fue al médico 3 veces porque no lo podía creer. Las 3 veces confirmaron lo mismo. Cuando le dio la noticia a Aurelio, el hombre que los médicos habían declarado imposibilitado para ser padre, se quedó sin palabras. Se sentó, se cubrió la cara con las manos y lloró. De una manera que Rosa no había visto llorar a nadie en su vida. No de tristeza, de gratitud. Ese hijo, el que nadie calculó, el que la ciencia había dicho que era imposible, llegó al mundo 9 meses después, sano, hermoso, con los ojos de su madre. Rosa lo miró en ese hospital y pensó en todo, en la madre que la encerró, en el hombre que la traicionó, en la amiga que le robó los secretos para usarlos de mapa, y pensó algo que nunca le dijo a nadie, pero que sintió con toda certeza. Que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había sido necesario para llegar ahí, a ese cuarto de hospital, con ese bebé en los brazos, con ese hombre llorando de gratitud a su lado. Rosa, hoy es abuela. Tiene una casa llena de risas, de nietos, de domingos ruidosos y mesas largas. Aurelio, el hombre que no podía tener hijos, resultó ser el mejor padre que sus hijos pudieron tener. Y Ernesto vive en esa casa pequeña del barrio, con una mujer que lo traicionó igual que él traicionó, con hijos que se alejaron, con un silencio que él mismo construyó. Me dicen que a veces lo ven sentado en el pórtico por las tardes, solo, sin nadie a su alrededor, mirando a la calle, como si esperara algo que ya sabe que no va a llegar. Rosa no siente odio por él. Lo dice ella misma. El odio cansa y la paz descansa. Y yo merezco descansar. Tienes razón. La vida no siempre da lo que pedimos. Pero cuando te quita algo que no te merecía, siempre te preparas para algo mejor. Siempre. Si esta historia te tocó, si te recordó a alguien, si fuiste como Rosa y tuviste que reconstruirte desde cero, cuéntame en los comentarios. Suscríbete, porque cada semana hay una historia nueva. Y el karma siempre llega. Y llega puntual. Lo que causas siempre se te regresa.